Buenas tardes, hermanos. Les agradecemos porque se toman el tiempo de ver este video, se toman el tiempo de acercarse a este estudio de la teología sistemática. Y en este caso estamos en nuestra lección 3. Nuestra lección 3 tiene que ver todavía con los prolegómenos y vamos a hablar del alcance, las fuentes y los géneros de la teología sistemática. Y obviamente a esta altura de la plática, porque ya esta sería nuestra tercera lección, a esta altura de la plática ya estamos claros de que la teología sistemática por un lado se distingue de la teología bíblica y por otro de la teología histórica. Entonces, obviamente tenemos que definir teología bíblica y teología histórica y les recordamos, porque ya lo habíamos visto, que la teología bíblica trata de manera diacrónica o a través de una cronología la acumulación de la revelación de Dios a ciertos temas. Bueno, temas fundamentales como la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, se van acumulando y también la doctrina de la redención y o la promesa como le llamará Pablo. Entonces, se van acumulando a través del tiempo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y entonces tenemos esa revelación. Y obviamente, incluso en el Nuevo Testamento, tenemos un desarrollo cronológico. No es lo mismo los primeros documentos del Nuevo Testamento que los últimos. Como ustedes encontrarán quizás una riqueza bíblico-teológica más grande en Juan que quizás en Marcos, aunque lo tienen, pero es de una dinámica distinta. Bien, pero también tenemos la teología histórica, que después de los apóstoles, se da un desarrollo de la iglesia y los padres apostólicos tienen que definir los conceptos que la iglesia cree para defenderse de herejías. Simplemente las cosas que tenemos ahí con los padres apostólicos es definir el canon. ¿Cuáles son los libros autoritativos? ¿Cuáles son los libros que tienen revelación? Eso es algo parte de la teología histórica. La definición de doctrinas como la Trinidad, la deidad de Jesús y otras doctrinas, no que Jesús no fuera Dios, sino que la deidad de Jesús y la humanidad de Jesús tuvo que definirse claramente, porque había ciertos grupos religiosos que pensaban de una manera muy distinta y que de repente proponían cosas extrañas a la fe cristiana. Entonces, tenemos que hacer estas observaciones. Y la teología sistemática depende de estas teologías. Es distinta, pero depende de la teología bíblica y de la teología histórica. Primeramente, tenemos que preguntarnos cuál es el alcance o la extensión de la teología sistemática. También debemos preguntarnos qué fuentes debe usar. O sea, bueno, y cuando voy a construir una teología sistemática, ¿qué fuentes uso? Vamos a discutir más ampliamente esto. Normalmente decimos que es la Biblia, o la teología bíblica, la teología histórica y el contexto en el que vamos a expresar esa teología. ¿Por qué? Bueno, porque la teología tiene que expresarse en esos principios eternos, tienen que expresarse de manera contemporánea. De nada sirve tener una teología muy rebuscada, si ustedes leen a Armstrong y a algunos otros autores, una teología con conceptos muy antiguos porque queremos preservar la teología, porque creemos que esa es la sana teología, pero que nadie entiende. No es cierto, el papel del teólogo es expresar la teología a cada generación de tal forma que sea clara, incluso expresarla de tal forma que pueda causar un impacto misionero, que pueda presentar el mensaje cristiano a personas que no lo son, aunque la teología sistemática en primer lugar quiere alcanzar al creyente. Bueno, en tercer lugar, obviamente, ¿qué tipo de teología sistemática cristiana es la que tenemos y que se ha publicado en el siglo XX? Y entonces, en cuanto a esas teologías, pues tenemos que tener claro que, pues, son de distintas corrientes y cuando lleguemos a ese punto vamos a tratarlas. Bueno, el alcance de la teología sistemática se aborda de dos puntos. Primero, el lugar que la teología sistemática ocupa en el currículum de estudios teológicos. En los seminarios hay cierto currículum, no está generalizado, pero se parecen mucho. Ustedes pueden evaluar, abran el plan de estudios de el seminario Lacey, el seminario Lomas Verdes, el seminario
de San Jerónimito y distintos seminarios, y van a ver que el currículum quizás no coincide en todas las materias, pero más o menos tienen cierto currículum. Y también identificando las subdivisiones, o sea, los temas que trata una teología sistemática. Aquí en el documento planteamos algunos, en el, ¿cómo se llama? En otros documentos, concretamente en el plan de estudios, estamos presentando algunos otros y sobre todo la organización, cómo se presenta. ¿Por qué? Porque la idea es presentarlos lógicamente. Nosotros en nuestro plan de estudios, en nuestra propuesta de teología sistemática, queremos responder dos preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios? Estas dos preguntas. Porque dependiendo de quién es Dios, es así lo que quiere. Bien, pero la forma clásica tiene cierta numeración y cierto orden. Bien, en primer lugar, el lugar que ocupa la teología sistemática en el currículum de materias, en el currículum, ¿cómo se llama?, de estudios bíblicos. Y cuando pensamos en esto, tenemos que remontarnos concretamente a un currículum. El currículum de estudios teológicos se divide en estudios bíblicos, estudios históricos, histórico-teológicos y estudios ministeriales o prácticos. Entonces, esas son más o menos las divisiones que tenemos. Y en los estudios bíblicos, pues vamos a tener conceptos como la geografía, la arqueología e historia del mundo bíblico, que eso es importante entender para comprender lo que la Biblia está diciendo. El canon, ¿cuáles son los libros? Nosotros decimos que son 66, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, pero los católicos tienen otros libros y dependiendo de esos libros se puede, pues pueden cambiar algunos conceptos teológicos, incluso algunas prácticas. También los idiomas bíblicos, que son parte de los estudios bíblicos, los idiomas bíblicos como hebreo, arameo, griego, las traducciones bíblicas, qué traducciones bíblicas son mejores que otras, y hay unas muy excelentes, otras que son parafraseadas, que para el estudio teológico no son tan buenas, sirven para leer en la iglesia, para leer de manera devocional, pero quizás no para el estudio teológico. Traducciones bíblicas, la crítica bíblica, que son estudios muy especializados, que si se saben usar bien pueden ser de mucha bendición, si no se saben usar esas herramientas, terminan haciendo una tontería por ahí. La hermenéutica bíblica, que en nuestro currículum ¿cómo se llama?, del seminario tenemos hermenéutica bíblica, también tenemos exégesis e interpretación bíblica. Entonces, y esos son los estudios bíblicos. También están los estudios teológicos. Dentro de los estudios teológicos está la historia de la iglesia, el cristianismo, como he comentado en otras ocasiones. En el seminario no tenemos estudios de la iglesia. Historia de la iglesia no la tenemos. Tenemos historia de los bautistas, que es un aspecto particular de la historia de la iglesia, de la historia del cristianismo. ¿Por qué es importante estudiar historia del cristianismo? Porque nos ayuda a ver cómo se desarrolla el cristianismo después de los apóstoles, cómo se van definiendo los conceptos teológicos y cómo, digamos, la deidad de Jesús, su humanidad, la Trinidad y todos estos conceptos, la salvación, el concepto de iglesia, todos estos aspectos. Hay una lucha entre los creyentes a través de los primeros siglos para definir qué es lo que dice la Biblia, porque hay personas que, por ejemplo, decían, bueno, tenían conceptos que, por ejemplo, Jesús no era Dios, era un semidios, por ejemplo, el arrianismo creía cosas como esas y que se parecen mucho a las ideas que tienen ahora los testigos de Jehová. O el pelagianismo, que decía que tú no necesitabas la gracia de Dios, tú podías, portándote bien, salvarte. Actualmente la Iglesia Católica cree en un semipelagianismo. O sea, combinaron la gracia con las obras. Y nosotros vemos ese problema. La gente piensa que puede, con lo que hace, se va a salvar. Entonces, todas esas luchas históricas son importantes. Y entonces la historia del cristianismo nos ayuda a ver. También está la historia de las misiones cristianas, que es muy importante porque nos ayuda a ver qué métodos se han usado a través de la historia. Y van a ver que muchos de los métodos que ahora son supuestamente novedosos, no es cierto, ya se usaron mucho antes. Nada más que como no estudiamos historia, no nos enteramos.
La teología bíblica, y que ya habíamos mencionado, que desarrolla las doctrinas a través de la acumulación de la revelación divina, o sea, a través de los periodos de revelación. Y también la teología histórica, que ya habíamos dicho, que va recogiendo la forma en que se van formulando las doctrinas a través de la historia del cristianismo, de 20 siglos de historia del cristianismo. La teología sistemática es una presentación de manera lógica de las distintas doctrinas y obviamente se pretende que sea lo más completo posible. Es una presentación. Ustedes van a ver que las teologías temáticas suelen ser obras de muchas páginas. Ustedes van a leer a Doctrina Cristiana de Conner, que es una teología sistemática, que está abreviada y que tiene un lenguaje muy accesible. Hay unas muy técnicas y otras no, pero van a encontrar que la mayoría de las teologías sistemáticas son de 2 tomos, son como 1000 páginas que leer o más. Pero el punto es que quieren abarcar todo el conocimiento desde la perspectiva bíblica, histórica y sistemática. Luego la ética cristiana, que es una sistematización también, y depende de la teología bíblica, de la teología histórica, de la teología sistemática. ¿Por qué? Porque la ética cristiana se construye desde el concepto de Dios. ¿Quién es Dios? Y entonces, ¿qué quiere Él? Y esa sistematización de la teología, de la ética. La apologética cristiana y la teología filosófica dependen también son parte de los estudios histórico-teológicos, las religiones del mundo o historia de las religiones, psicología de la religión, todas estas cosas son parte del estudio histórico-teológico. Nosotros no estudiamos muchas de estas cosas en, en este seminario, pero estudiamos historia y teología sistemática. Los estudios ministeriales o prácticos. Y entonces ahí, dependiendo de nuestra teología sistemática y nuestra concepción de teología sistemática, vamos a tener una práctica teológica. Y eso se da en la predicación u homilética. El cuidado y consejo pastoral va a depender de la teología que tenemos. Si alguien no cree en el pecado, por ejemplo, como muchos consejeros por ahí que no creen en el pecado, entonces no van a invitar a las personas que se arrepienta del pecado, se convierta y haga esto, o que al creyente que se arrepiente de su pecado y que retome su vida cristiana. No lo van a invitar. ¿Por qué? Porque depende de tu teología. La evangelización, Dios quiere salvar al mundo. Y entonces, pues nuestra teología nos lleva a una evangelización. Lo mismo nos lleva a una práctica misionera, a los estudios de adoración, la educación cristiana, cómo se maneja la educación cristiana y qué contenidos debe de tener. O sea, porque una cosa es saber mucho de metodologías y cómo hacerle, pero la educación cristiana tiene que tener contenidos. O sea, yo personalmente no concibo a un educador cristiano que no estudia teología sistemática, que no estudia doctrina a fondo, que no estudia teología bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, porque en eso se divide la teología bíblica. Porque entonces, ¿qué va a enseñar? Sí, es muy importante toda la metodología y todo eso, pero atrás debe haber una teología, porque obviamente, como decimos nosotros en la escuela dominical, ¿cuál es su papel fundamental? Evangelizar y edificar a los hermanos para que ellos puedan edificar a otros. O sea, eso es algo muy fundamental en nuestra escuela dominical y responde a una teología sistemática. También la administración de la iglesia y el gobierno, o sea, cómo se lleva a cabo el trabajo de la iglesia, cómo se organiza el trabajo de la iglesia, cómo se gobierna la iglesia, tiene que ver con la teología que tienes. Entonces, cuando llevas administración de la iglesia, gobierno de la iglesia, pues estás dependiendo de la teología o sea, tienes un concepto teológico y lo llevas a cabo. Los bautistas lo hacen de una manera, los presbiterianos lo hacen de otra, los metodistas lo hacen de otra, los anglicanos lo hacen de otra. ¿Por qué? Porque tienen una teología distinta, especialmente en la eclesiología. La música eclesiástica y la himnología. ¿Por qué no cantamos ciertos cantos que por ahí cantan? Porque nosotros creemos que la himnología, que los himnos que cantamos deben expresar lo que nosotros creemos. Entonces, esas cosas son importantes. Y luego tenemos también la iglesia, la comunidad y la sociedad. Todas esas cosas, ese abordaje que hacemos del trabajo social de la iglesia, la ética social, el trabajo social de la iglesia, la relación entre iglesia y Estado, todas esas cosas tienen que ver con una teología sistemática y con principios, como este principio que nosotros tenemos de
la libertad religiosa, que es muy importante porque nos dice que debemos estar separados. El Estado no le debe decir a la Iglesia qué enseñar. Tampoco la Iglesia le dice al Estado qué hacer en sus aspectos concretos de Estado. Así que la teología sistemática se construye sobre el fundamento de diversas disciplinas. ¿Sí? Diversas disciplinas bíblicas de la historia de la Iglesia, de la teología bíblica e histórica. Comparte su tarea sistemática con la ética, con la apologética cristiana, con la teología filosófica, el estudio de grandes religiones y la psicología de la religión, y provee gran parte de los fundamentos para los estudios ministeriales, y a la vez se ve influenciada por las necesidades y los hallazgos del ministerio cristiano. O sea, la teología sistemática tiene que responder a las preguntas de, oye, aquí en esta comunidad donde estoy pasa esto. Y bueno, hay que responder a ciertas preguntas concretas del ambiente, y la teología sistemática tiene que incluir ciertos temas que respondan a ese ambiente. ¿En cómo se subdivide? ¿Qué contenidos debe tener la teología sistemática? Yo les digo, en el plan de estudios propusimos algunos contenidos que por el espacio de tiempo de clases, pues no podemos cubrir no podemos cubrir todos los contenidos que debería tener una teología sistemática, pero de manera somera vamos a hacerlo. Las divisiones normales de una teología sistemática o clásica son los prolegómenos, como en lo que estamos ahorita, las cuestiones metodológicas y todo esto. La doctrina de la revelación, que tiene que ver con la Biblia y la autoridad. En nuestro caso, nosotros ponemos el Nuevo Testamento como la autoridad, ¿sí? O sea, todo se ve a través del Nuevo Testamento, todas las conclusiones teológicas. Los atributos de Dios y sus atributos, Dios Padre, sus atributos, la Trinidad, que sería lo que llaman teología propia. La creación, el mundo y la creación en general, los seres humanos como criaturas, antropología, y la marciología. En el caso en algunos casos se pone la antropología y la marciología juntos, aunque no es inherente del ser humano el ser pecador. Por eso es que el ser humano también puede ser santo. Tenemos que tener en cuenta esas cosas. Dios no creó al ser humano como pecador. El ser humano llegó a ser pecador, pero Dios no lo creó así. Entonces, tenemos precisamente este asunto, también la doctrina de Jesucristo, su persona y su obra, que son muy importantes porque eso es lo que le llamamos cristología. Algunos dividen esto y entonces hablan de la obra de Cristo separado de la persona. Y obviamente, bueno, nosotros hicimos un planteamiento de la manera en que deberíamos tratarlo y vamos a ver si queda claro o tenemos que modificarlo, porque es el punto de una teología sistemática, que comunique. El Espíritu Santo, la salvación o reconciliación, o vida cristiana, como le llama Conner, que sería la soteriología, la doctrina de la Iglesia, su naturaleza, sus miembros, su gobierno, sus ordenanzas, la adoración, la misión, todas esas cosas deben estar incluidas en la eclesiología. Y la doctrina de las últimas cosas o escatología, donde se incluyen temas como la muerte, la vida después de la muerte, la resurrección, el reino de Dios, la segunda venida, el juicio final, el infierno, el cielo, todos estos aspectos. Y bueno, más o menos son los contenidos. Ahora, tenemos también las fuentes para la teología sistemática. Hablamos de los alcances. Y dijimos que, bueno, por el lugar que ocupan en el currículum teológico y por los contenidos propios de la teología sistemática. Esos son los alcances. Pero ¿cuáles son las fuentes? ¿A qué fuentes debe recurrir el teólogo o los teólogos sistemáticos en la práctica para establecer el contenido de sus sistemas? ¿A cuáles fuentes deben recurrir? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de la Biblia, como el Antiguo y Nuevo Testamento, y nosotros decimos que casi todos los teólogos protestantes y muchos católicos romanos mencionan la Biblia o Santas Escrituras como la fuente que mayor rango o prioridad tiene para la teología sistemática. Para nosotros es la fuente principal. Una cosa que tenemos que decir que los bautistas, muy
claramente los bautistas y otros movimientos teológicos, establecen que al especificar la Biblia como fuente primaria de la teología sistemática, como autores bautistas colocamos al Nuevo Testamento sobre el Antiguo, indicando la autoridad mayor del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros, igual que San Agustín y otros en la historia, creemos que el Antiguo Testamento debe ser interpretado teológicamente a la luz del Nuevo. Y el Nuevo debe ser interpretado históricamente a la luz del Antiguo. ¿Sí? Entonces, las conclusiones teológicas solemos extraerlas del Nuevo Testamento. Sí vemos cómo se desarrolla una doctrina, pero finalmente cuál fue la interpretación neotestamentaria de esa doctrina. Y por eso creemos en la autoridad del Nuevo Testamento, que es nuestro segundo principio. Acuérdense, el primer principio, la autoridad, la supremacía o la soberanía de Cristo, el señorío de Cristo. El segundo principio es la autoridad del Nuevo Testamento, es nuestro principio bíblico. Así que como bautistas nos ajustamos a eso. Y después tenemos que hablar de la doctrina, de la historia de las doctrinas, o algunos, como los católicos romanos, le llaman de la tradición. Tenemos que recordar que especialmente en lo que se refiere a las doctrinas de la Trinidad, de la persona de Cristo, los protestantes, así como los católicos y los ortodoxos, han dependido de las formulaciones de la era patrística, especialmente de los credos. Entonces, especialmente de los credos credos como el credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano, el credo de Calcedonia. Diversas confesiones denominacionales protestantes han visto como una fuente ¿cómo se llama? Como una fuente para la teología sistemática también sus credos propios. Y bueno, pero obviamente enfatizamos en primer lugar la primacía de la Biblia y luego reconocemos toda la deuda, nosotros como bautistas reconocemos toda la deuda histórica a los movimientos y esas respuestas desde la Biblia a las teologías erradas. Y obviamente esas conclusiones nos ayudan a construir correctamente una teología. Bien, también algunos han considerado la experiencia cristiana, aunque la experiencia cristiana hay que tener mucho cuidado porque algunos han ido hasta el extremo de querer construir una teología de las sensaciones. Yo creo que el más equilibrado de todos ellos, de los que han considerado las experiencias cristianas, es Mullins. Mullins, él consideraba la experiencia y lo consideró en su teología sistemática porque tenía que responder a ciertas problemáticas de su época, pero la experiencia siempre la consideró como sujeta a la autoridad suprema de la Biblia. O sea, no es la experiencia la que determina lo que enseña la Biblia, sino la Biblia interpreta esa experiencia. Y eso es algo muy importante y está dentro de nuestros principios de interpretación. También tenemos que reconocer que hay ciertos recursos culturales que, que los teólogos han usado, a veces consciente e inconscientemente. Algunos teólogos conscientemente han usado alguna forma de recursos culturales como la filosofía, como vehículos de comunicación, o ellos mismos estaban influenciados por la filosofía porque era parte de la educación de su época. Nosotros vamos a construir teologías sistemáticas, si llegamos algún día a escribir una teología sistemática o escribimos alguna descripción doctrinal para nuestros hermanos, para el beneficio de nuestras iglesias, pues siempre vamos a vamos a construir nuestra teología en un ambiente cultural y somos productos de una época, igual que ellos. Entonces, en ese sentido muy concreto, ellos son parte de los recursos culturales, van a movimientos filosóficos, psicológicos, políticos y sociológicos, sociéticos, van a influenciar. Por ejemplo, los padres apostólicos se vieron influenciados por el neoplatonismo, por ejemplo, San Agustín y otros autores de la época. Tomás de Aquino, Aristóteles lo influyó mucho.
Algunos teólogos fueron influenciados por la Ilustración en el siglo XVIII, otros teólogos cristianos del siglo XIX por Carlos Darwin. Esa idea de la evolución permeó también sus teologías. Algunos teólogos, como la teología de la liberación, por el marxismo-leninismo ya en el siglo XX. Otros teólogos, como Karl Barth, fueron influenciados por el existencialismo. Y también, obviamente, la mayor parte de los teólogos cristianos ubican los recursos de la cultura por debajo de las escrituras, de la historia de las doctrinas y de la experiencia cristiana. O sea, si puede ser una fuente, es la última. Algunos han tratado de construir teologías o han considerado que también las religiones no cristianas pueden ser una fuente, pero obviamente, aunque no negamos esa situación de las religiones no cristianas, tenemos que entender que ahí hay muchos riesgos cuando se consideran las religiones no cristianas, y si las considera un teólogo tiene que ser para responder a preguntas que esas religiones no cristianas nos plantean, no tanto como una fuente para construir nuestra teología. Bien, entonces, ¿qué tipos de teología hay? Porque finalmente en nuestra lección incluye ese asunto de los tipos de teología. Algunos tipos de teología, las teologías pueden clasificarse de tres maneras. Y obviamente cuando hablamos de que pueden clasificarse de tres maneras, tenemos que decir que uno de los métodos depende de cómo el autor ha utilizado y establecido la prioridad de las fuentes de las teologías sistemáticas. Entonces ese sería el primero. ¿Cómo establece el autor la prioridad de las fuentes? Y ya hablamos de esas fuentes como religiones no cristianas, la cultura, la experiencia cristiana, la tradición de la iglesia, la Biblia. Y vamos a abordarlo de forma inversa. Entonces, y por otro lado, la segunda cosa sería el método, se puede clasificar por la forma o la religión, denominación sería el término correcto, la denominación cristiana a la que pertenece el teólogo. No será igual una teología bautista que una teología presbiteriana, que una teología metodista, que una teología anglicana, que una teología ortodoxa griega, la cual jamás he leído, una teología católica. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido oportunidad de ver alguna obra de teología católica que son monumentales, y sus versiones más chicas suelen ser, ¿cómo se llama? Catecismos, los catecismos, que no, bueno, hay unos catecismos bastante interesantes, como de 500 páginas, entonces son espantosamente grandes, pero son resúmenes de la teología sistemática. Pero obviamente, según las denominaciones, será diferente. Y otros que tienen que ver con los movimientos teológicos y eclesiásticos del siglo XX, que sería la tercera forma en que se pueden clasificar. Entonces, empecemos por la tipología de las fuentes. Hasta ahorita no se ha construido una teología sistemática que por lo menos completa, que tenga que ver con las religiones no cristianas. Sin embargo, algunos han propuesto considerar esto para responder a algunos aspectos misiológicos. Y bueno, pero aún no se ha construido una teología sistemática que verdaderamente use esta fuente. La cultura y la razón. La teología sistemática puede describirse dependiendo de la fuente de los recursos culturales contemporáneos. Quizás el mejor ejemplo de esto, y no es para que lo brinquen y lo lean, es la teología sistemática de Paul Tillich. Paul Tillich escribe una teología sistemática en tres fuentes, en tres tomos, donde honestamente cuando tú te acercas a esta teología parece que la filosofía, la cultura, se comió la teología. Hace más filosofía y cultura que teología. Entonces, siempre es importante su esfuerzo, pero no es satisfactorio, por lo menos esa obra no es satisfactoria. Si alguien conoce otra, pues hay que nos lo comente y con gusto nos encantaría revisarla. Por otro lado, teologías de la experiencia. Yo había dicho que hay varios que consideran la experiencia cristiana. La teología sistemática puede brindarle su atención a la experiencia cristiana interpretando la religión básicamente como una experiencia de dependencia de Dios.
Quizás los autores principales que hicieron esto fue que nos atrae la atención son el líder Marches, que él escribió una teología sistemática que intentó desplazar el concepto de religión como pensamiento hacia la idea de religión como sentimiento, especialmente el sentimiento de dependencia de Dios, es lo que quería hacer el líder Marcher. Pero, desde mi perspectiva, Mullins, y comparto esa teología con Garrett, Mullins dio lugar a la experiencia cristiana siempre que se ajustara a la autoridad de la Biblia. Entonces, esa es una forma equilibrada. O sea, la experiencia cristiana sí, siempre que se, este, se ajuste a la autoridad de la Biblia. Él escribió una obra que todavía, bueno, no sé si se venda, pero si todavía ustedes van a bibliotecas como la del Seminario Lacey, van a encontrar este libro que se llama La religión cristiana en su expresión doctrinal. Ya casi no se usa como libro de texto, pero está ahí como fuente de información. También hay teologías temáticas que se basan en la historia de las doctrinas. Y esas teologías sistemáticas también pueden escribirse de manera que establezcan prioridad en las formulaciones de la doctrina cristiana que han recibido una aprobación eclesial en el transcurso del tiempo. O sea, dicen, bueno, esto es lo que se ha creído a través del tiempo y aquí está la teología sistemática basada en lo que hemos creído en los últimos 20 siglos. Punto. Ah, lindo. Sin embargo, la postura más evangélica es aquella que en algunos casos la teología sistemática se concentra tanto sobre los materiales bíblicos que olvida o le quita importancia a otras fuentes de la teología sistemática. La teología sistemática tiene que ser bíblica, tiene que considerar la historia y tiene que considerar también el contexto en el que se va a expresar, porque quizás ese sería mi comentario y quizás algunas personas que son del seminario Lacey, que aman el seminario Lacey y espero que no les ofenda mi comentario, es que para mí el autor Lacey como autor, en su introducción a la teología sistemática, se, se usó la Biblia, usó mucho la historia, bueno, se usó la historia, y, pero no llegó al contexto de sus lectores, de verdad. Por eso su obra, aunque muchos lo consideran el teólogo, su obra no duró mucho leyéndose. Yo tuve oportunidad, bueno, yo por cuenta propia leí esa obra cuando en el año 90, antes de este siglo, en el año 90 del siglo pasado, leí esa obra. Pero también leí todo Conner, leí todo Pendleton. También Pendleton, obviamente es una traducción, pero Lacey, que escribió un libro en español, y en México, pues obviamente no consideró el contexto. Entonces, eso es algo que se nota, si no su obra sería una riqueza incalculable. Es un resumen del libro de Armstrong, básicamente. Pero bueno, simplemente la teología sistemática debe considerar la Biblia como fuente fundamental que analiza las conclusiones de la historia y obviamente que nos lleva a considerar, a comunicar la verdad eterna en términos contemporáneos. Ahora, ¿qué tipos de teología se derivan según el origen denominacional? Yo ya les había comentado que pues hay muchos tipos de teología que tienen que ver con el origen denominacional. Y esos tipos de teología, vamos a encontrar teologías de la tradición católico-romana, que son obras monumentales y quizás sus expresiones más populares son los catecismos católicos. También están las anglicanas episcopales, las teologías de tradición luterana. También está la tradición reformada presbiteriana. Un ejemplo sería el libro de Teología Sistemática, Introducción a Teología Sistemática y Teología Sistemática de Berkhoff, que seguramente algunos de ustedes han visto
y quizás algunos de los hermanos han leído. Entonces, esa teología sistemática es una teología reformada presbiteriana en la que vamos a diferir de algunas cosas. Por ejemplo, en la eclesiología, nada más en la eclesiología. Vamos a diferir. También esa teología, pues, es amilenialista y otras cosas, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas vamos a diferir. También están las teologías menonitas, donde vamos a diferir sobre el gobierno de la iglesia, aunque los menonitas, de alguna manera, por ser descendientes de los anabautistas, tienen cierta relación con nosotros. Nosotros nunca fuimos anabautistas en la historia, pero hay cierto contacto. También están las teologías de tradición bautista, donde hay autores como Conner, Pendleton, ya había mencionado, Lacey, Garrett, que es la fuente que estamos usando ahorita, Floreal Veta, ¿quién más? Se me olvidan algunos. Y muchos otros que ahorita no vamos a mencionar. También hay otros autores como John P. Newport, que también estamos usando como texto en esta clase. Pero, ¿qué vemos? Cuando en estas teologías vemos cierto calvinismo, cierto, sobre todas las cosas, esa idea que tenemos los bautistas de tomar lo correcto de cada postura teológica, de ser más, como llaman por ahí, eclécticos. Tomamos lo que se parece más a la Biblia de todas las posturas teológicas, así que aceptamos nuestra herencia en el sentido del luteranismo, tomamos algunos aspectos del luteranismo, como la sola Biblia, por ejemplo, la sola fe, la sola gracia, esas solas del protestantismo, todas las creemos. En ese sentido somos protestantes. Pero el gobierno de la iglesia, nosotros no manejamos un gobierno de la iglesia como los luteranos, ni como los presbiterianos, ni como los anglicanos. Que los anglicanos son una forma de presbiterianismo, que preservó la liturgia más o menos como lo católico. Pero bueno, entonces mantenemos lo más bíblico. Y bueno, ¿qué es lo que puedes esperar en la teología bautista? También hay otras tradiciones como los hermanos, los metodistas, que ya había yo hablado un poquito de los metodistas. También hay teologías adventistas de las cuales hay que tener cuidado. Y otras denominaciones, pues teologías pentecostales, quizás algunos de ustedes han visto una teología sistemática bíblica o teología bíblica y sistemática de Mier Pirman, y él es un pentecostal y su manera de trabajar la doctrina, él pertenece a su corriente es dispensacionalista, o por lo menos cree en ese tipo de cosas o enseña ese tipo de cosas en su teología. Pero bueno, por un lado, las denominaciones van a tener ciertas características. Y entonces, pero también habrá teologías, gracias, perdón, hay teologías, dijimos, que se ajustan a las fuentes. Hay teologías a las fuentes de autoridad. Hay teologías que tienen que ver con las denominaciones, o sea, el tipo de teología. Y otro tipo de teología, otra forma de organizar las teologías es por los movimientos culturales, movimientos teológicos y culturales del siglo XX. Entonces, en esos movimientos teológicos y culturales del siglo XX, pues simplemente aquí en el documento que yo les entregué hay una lista y no vamos a hacer mucho, no vamos a comentar mucho, simplemente es una lista. Richianismo basada en la teología de Albrecht Rich. Modernismo, el uso del método científico como método de validación de la verdad religiosa. Entonces ustedes pueden imaginarse eso. El problema es que no sé cómo puedas construir una teología así si no aceptas que Dios nos puede ser validado de esa manera. El liberalismo, la teología basada en la experiencia. Fundamentalismo, una teología de corte conservadora, a veces ultraliberalismo
con una escatología dispensacionalista. Entonces, ahí libera el fundamentalismo. Tenemos que decir que nos referimos no a cualquier fundamentalismo, sino se refleja el fundamentalismo a partir de mediados del siglo, pero nunca escribió una teología sistemática. Hay algunos teólogos que escribieron monografías y que tienen una forma de hacer su teología. Pero y bueno, el fundamentalismo también está en la neortodoxia. A los autores neortodoxos más conocidos son Carval, Emil Brunner, ¿cómo se llama? Reinhold Niebuhr, también Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer también es neortodoxo. Existencialismo, Rodolfo Karl Bullmann es existencialista y escribe su teología del Nuevo Testamento, y hay más autores, pero el más conocido es él. El ecumenismo, bueno, estos movimientos ecuménicos de este siglo, pues también escribieron teologías que tienen más que ver con los movimientos, esta idea de que el cristianismo debe reunirse, y hay una serie de posturas. Para aquellos que estudian teología contemporánea, pues se describe muy bien en las obras de teología contemporánea. Hay un libro que se llama Las teologías del siglo XX. Es de editorial Salterrae. Entonces, y ahí pueden revisar todos estos movimientos. Por ejemplo, el premilenialismo histórico. Autores del premilenialismo histórico, quizás el más conocido sea Georg Eldon Ladd. No es el único. Newport también es premilenialista histórico. Erickson, Billy Murray, que escribió monografías, quizás no teologías sistemáticas. Bueno, Erickson sí tiene una teología sistemática, premilenialismo histórico. Y también está el amileniarismo. Y entonces ahí hay varios autores, por ejemplo, Walter W. Conner, Walter T. Conner. Él escribe su teología sistemática en varias obras, y él es amilenialista. Buerkos también, que son los conocidos, ¿no? Hendriksen, yo había mencionado a Ray Sumer, Anthony Andrew Joekea, que son autores amilenialistas. ¿Quién más? Yo había mencionado a otros, pero bueno, esos serían básicamente. Lo que pasa es que el amilenialismo también tiene que ver con algunas cuestiones del pacto, entonces por eso la tendencia. Entonces, si eres un teólogo del pacto, tienes que ser coherente con tus conclusiones. El postmilenialismo, y ahí hay teologías sistemáticas como la de Storm, y obviamente eso va a influenciar a Lacey seguramente. Se mostró, ahorita no recuerdo cómo concluye el libro de Lacey. Y obviamente Armstrong era favorable a esta postura. Premilenialismo dispensacionalista, en América Latina se volvió muy popular esta cuestión. Schiffer, libros como el de Schiffer, a William Evans yo lo leí para otras cuestiones, no leí una teología sistemática de él. Riley es bueno, pero ese es dispensacionalista, muy conocido, y otros autores. Teologías del proceso. Yo lo que he leído de las teologías del proceso, la verdad, nunca me han gustado, especialmente la idea de que tienen que Dios cambie, y eso pues no es bíblico. Las teologías escatológicas europeas, Moltmann, que escribe El Dios crucificado, El espíritu, la fuerza de la iglesia, y otras obras. Pannenberg,
Pues pertenecen a la teología contemporánea, son movimientos que se derivan que ellos dicen que no, pero se derivan de la neortodoxia. La teología de la liberación es muy influenciada por el marxismo-leninismo y pegó muy duro en América Latina algún tiempo. Y tiene autores como Rubén Alves, tuve la oportunidad de leer un libro de Rubén Alves, que según él era una cristología, pero la verdad no, se llamaba la teología como un cuento. Entonces, pues la verdad está rarito. También José Míguez Bonino, que es autor de varios libros, y pertenece a Gustavo Gutiérrez, que él escribe, es el escritor fundamental de este movimiento. Y hay autores, y es católico, y hay autores católicos, hay autores protestantes, no estoy seguro de que haya autores bautistas entre ellos, pero este, pero la teología de la liberación se expresó en América Latina como teología de la liberación. En Estados Unidos hay un movimiento similar que se llama teología negra, que tiene que ver con el movimiento de los negros y que es más cultural y de liberación de la raza negra en Estados Unidos. Y también, quizás una de sus expresiones también es la teología feminista. Y la teología feminista por lo menos tiene tres ambientes. Uno que trata de ser bíblico, porque no todos los feminismos son malos, sino uno que trata de ser bíblico, otro que es un feminismo, ¿cómo se llama? Que tiende al embrismo, o sea, del polo del machismo se brinca al embrismo, y otro que es un feminismo pagano. Y entonces cuando hablamos de teología feminista estás hablando así de bloque, estás hablando de un mundo de cosas, pero obviamente son teologías de corte de la liberación. Y luego, obviamente, la teología narrativa, yo digo que la mejor teología narrativa que he leído son las crónicas de Narnia, de Luis. Y también tenemos el conservadurismo evangélico. Obviamente la órbita del conservadurismo evangélico es muy grande y vamos a encontrar obras sistemáticas de George Eldon Ladd, de Erickson, Conner, Garrett, autores como estos. Entonces el conservadurismo evangélico incluye muchos autores. Y entonces hemos dicho que, bueno, se pueden clasificar las teologías desde distintas posturas. ¿Cuál es la tipología? Bueno, pues según las fuentes, desde el uso de la Biblia, la historia de las doctrinas, la experiencia cristiana, la cultura, hasta el uso de las religiones no cristianas. También se puede organizar las teologías por el tipo denominacional y cómo podemos, qué esperamos encontrar en todas estas teologías. Están influenciadas por el tipo denominacional. Y también las teologías derivadas de movimientos del siglo XX, ya las enumeramos un poco, y especialmente el conservadurismo. El conservadurismo es distinto del fundamentalismo. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. El conservador suele tener una postura general y guardar esa postura de cabo a rabo. El conservador, ¿cómo se llama? El fundamentalista tiene una postura conservadora, incluso teología del pacto, pero cuando llega a la escatología es dispensacionalista. Y ahí hay un problema. Por eso muchas personas creen en ciertas posturas dispensacionalistas, pero en el transcurso de la materia vamos a estar revisando esas cosas. Hermanos, les agradecemos el tiempo. Ahora sí nos fuimos con los 50 minutos como mandan los cánones, pero gracias a Dios que hubo la oportunidad de tomar los 50 minutos para la clase. Dios les bendiga, cuídense mucho. Y seguimos en contacto, nos vemos en la sesión.